Quiero que retomemos ya, para cerrar, eh, este capítulo de las emociones enfocado en la tristeza. Sabemos que estuvimos recorriendo varias aristas, no vamos a pasar, varias aristas de la tristeza, y la última que estuvimos repasando tenía que ver con el duelo y la depresión. Recuerdan, estuvimos recorriendo la vida de Job, y aprendimos que si alguien está deprimido, la teología puede no ser un buen remedio. ¿Sí? Como lo vimos con los amigos de Job. Job estaba en un duelo barra depresión y los amigos de Job llegaron, hicieron silencio delante de él por 7 días, lloraron con él. Hasta ahí hicieron lo que el Nuevo Testamento nos enseña, llorar con los que lloran. Y mientras hicieron eso, estuvo todo bien. Pero resulta que Job empezó a quejarse y los amigos no soportaron escuchar la queja de Job. Job empezó a quejarse de lo que, entre comillas, Dios le había mandado, y los amigos, teólogos entendidos, no pudieron soportar que alguien se queje contra Dios o, a sus ojos, casi blasfeme contra Dios. Podemos ver que Job no había blasfemado nunca, sin embargo sí se quejó y bastante, y bastante. Entonces, leíamos en este libro 8 discursos de los 3 amigos de Job, y los 8 discursos eran para condenar a Job, con enseñanzas teológicas maravillosas, que en otro contexto podemos y se aplican, de hecho se predican en las iglesias esas enseñanzas teológicas maravillosas, pero que aplicadas a la situación puntual que estaba viviendo su amigo Job no servían para nada. ¿Sí? Eh, y Job no era hombre de quedarse callado. Imagínense, si se quejaba con Dios, no se cayó con los amigos y le respondió los 8 discursos de los amigos con 8 discursos propios, ¿no? Por eso, si quieren leer el libro de Job, creo que esta introducción que hicimos les va a servir para poder entenderlo un poquito mejor. ¿De qué va la cosa? A veces los libros uno los lee digamos, los va leyendo así de corrido y no entendés a dónde apunta todo. Eh, Finalmente, después de 37 capítulos de idas y vueltas, de discusiones y de quejas, recién en el capítulo 38 Dios se manifiesta a Job de una manera soberana, soberana. Los amigos en este caso no pudieron ayudarlo, no supieron cómo hacerlo, y como decíamos antes, la teología fue inútil. Inútil porque lo que Job necesitaba era otra cosa, era otra cosa. Voy a volver con el tema de Job, pero eh, como la vez pasada que hicimos un bonus track, quiero traer un bonus track. ¿Por qué? Porque cuando estuve estudiando esto en la Biblia, uso la YouVersion, ¿vieron la Biblia en el celular o en la computadora? Yo cuando estoy armando las prédicas generalmente uso en la computadora porque me resulta más cómodo, corto y pego los pasajes. Y mientras estuve buscando pasajes, se nota que el algoritmo, ¿vieron? Que hoy te metes en internet y el algoritmo interpreta lo que vos estás queriendo buscar. Se ve que buscando los pasajes, bueno, también me metí en Job, no necesitaba demasiada inteligencia artificial para darse cuenta de qué estábamos hablando. Buscando los pasajes bíblicos, me sale un plan de estudio. Vieron que ahí en YouVersion tenés planes de estudio, tenés devocionales que podés hacer diariamente, cómo leer la Biblia en un año. Les recomiendo, son
muy interesantes. Eh, si uno no sabe para dónde salir con la Biblia, cómo leerla, a veces ese plan de estudio de un año y todo te puede resultar útil. Eh, y quiero compartirles un extracto de un plan de estudio que se llama Plan de Estudio contra la Depresión. Eh, lo escribe una psicóloga cristiana que se llama Laura Machado, y es un plan de estudio que dura 10 capítulos. Después cuando lo suba a YouTube voy a poner el link abajo para no decir que le estamos robando ideas a la gente. Vamos a decir de quién es y poner el link para que lo puedan buscar en YouVersion y leerlo. Pero ya que estamos cerrando el tema de la tristeza hoy, y especialmente depresión y duelo, eh, este primer estudio, y es un extracto, no lo voy a leer todo, dice lo siguiente. Dice, emociones amigas. Cita el Salmo 142 del 1 al 3 y dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Esta es la nueva traducción viviente. Y dice, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Tranquilamente podría ser dicho por Job esto. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Así empieza el estudio con este pasaje. Y dice lo siguiente, dice, las emociones no deben ser tus enemigas, pues Dios también tiene sentimientos y fuiste hecho a su imagen. Las emociones hacen la vida más plena cuando tenemos experiencias positivas y también son alarmas amigas cuando algo anda muy mal y necesitamos ayuda. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Cuando estamos viendo un buen momento, las emociones nos ayudan a vivirlo plenamente. Ahora, cuando tenemos emociones negativas, son una voz de alarma, son una luz roja encendida diciendo, busca ayuda, busca ayuda. Y dice, si experimentamos constantemente sentimientos de tristeza o temor sin tener motivos que lo merezcan, no es una cuestión de debilidad, es posible que haya dolor emocional acumulado que no hemos procesado y que está causando a nuestro sistema nervioso reaccionar. Míralo de este modo. Si tienes constantes dolores de cabeza sin motivo aparente, tu cuerpo te está diciendo que hay algo mal y debes ir al doctor a ser evaluado. Lo mismo con las emociones. ¿Habrá algunas situaciones que has estado reprimiendo para no sentir? He tenido personas en terapia que reprimen sus emociones acumuladas de años de dolor o estrés a través de trabajar sin parar, salir de una relación a otra, limpiar obsesivamente o aún a través de participar excesivamente en cuestiones religiosas. Anoten esto, ¿eh? Pasarte todo el día en la iglesia a veces puede ser señal de que no tenés algo resuelto. Porque la vida no pasa por estar dentro de estas cuatro paredes. La vida pasa por estar en los lugares que uno tiene que estar. ¿Será que tu alma está sufriendo la consecuencia de no atender un peso emocional? El problema con los sentimientos no es sentirlos, el problema es lo que haces con ellos. No tengas miedo de mirarlos y sentarte a hablar de ellos. Dales espacio y validalos. Después de purgar el alma como lo hacía David, tendrás más espacio para respirar, escuchar a Dios y tomar decisiones. Me pareció muy interesante lo que escribe esta mujer, justo que estamos hablando de las emociones, ¿no? De nuevo, las emociones son para prestarle atención, no para esconderlas. Cuando hablamos de gobernar las emociones desde nuestro espíritu, no estamos hablando de reprimir nuestras emociones. Eso es distinto. Eso es distinto. Cuando David tenía que llorar, lloraba todo lo que tenía que llorar. Jesús lloró. Jesús lloró.
Cuando Jesús le tuvo que decir al Padre, no quiero ir a la cruz, lloró amargamente. Entonces, me parece muy interesante lo que dice. Los sentimientos no son para esconderlos, meterlos abajo de la alfombra o reprimirlos. No es porque ahora soy cristiano, no puedo sentir dolor, enojo, ¿no? Ni siquiera alegría, tengo que controlarme. Tampoco para andar saltando de alegría en la iglesia, que queda feo. El jueves, Vero saltaba, pero no de alegría, de gozo en el espíritu. Y lo pudimos ver. Entonces, de nuevo, me parece muy interesante lo que plantea esta psicóloga. Ya les digo, voy a poner el link porque son 10, esto fue un extracto nomás que yo saqué, pero son 10 capítulos de cómo salir de la depresión con la palabra de Dios y obviamente con el poder de Dios a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, bueno, cierro el bonus track. Era solamente contarles este descubrimiento que había hecho. Y decíamos, Job, después de 37 capítulos de dolor, duelo, queja, pelea familiar, eh, finalmente, cuando nadie a su alrededor podía ayudarlo, a veces vas a sentir eso. Parece que nadie alrededor te puede ayudar a salir del pozo, a salir de la depresión y ni hablar del duelo. Finalmente, la manifestación de Dios hizo lo que humanamente nadie podía hacer. Le cambió la cabeza y el corazón a Job. Job además tenía una percepción de Dios equivocada y cuando Dios se manifiesta, él, que era un hombre temeroso de Dios, se nota que se quebranta delante de Dios y le dice, ahora me callo, no hablo más, ahora te voy a preguntar y me vas a enseñar. Entonces, la manifestación de Dios no le trajo las respuestas que Job esperaba. No siempre Dios te va a responder todo lo que vos le preguntes o le pidas. Sin embargo, como decíamos, le cambió la perspectiva frente al sufrimiento. La acción soberana de Dios al revelarse a nosotros nos hace entender quiénes somos y quién es Él. Yo no puedo entender quién soy yo si Dios no se manifiesta. Creo que sé quién soy, creo que sé quién es Dios, hasta que Dios realmente se manifiesta a mí y yo puedo entender quién es Él y quién soy yo delante de Él. Entonces, las preguntas iniciales muchas veces desaparecen y podemos reconocer nuestra pequeñez frente a la majestad de Dios. Y todo cambia. Y todo cambia. Aún los grandes desafíos, los grandes dolores, delante de la manifestación de Dios se hacen pequeños. David tenía eso. David enfrentaba, él decía, enfrento enemigos muchos más poderosos que yo. Pero él iba a Dios y todo cambiaba. Y él decía, Señor, el poderoso sos vos, no mi enemigo, no mi enemigo. Solamente una cuestión acá para entender lo que vivió Job. No es lo mismo, decíamos antes, la depresión que el duelo. Job estaba viviendo un duelo. Job había perdido todo lo que tenía y había perdido todos sus hijos, 10 hijos. Y de alguna manera también había perdido a sus amigos, porque sintió que para tener amigos así mejor perderlos que encontrarlos. Entonces estaba realmente con un sentido de pérdida completo. Entonces, no tenemos que confundir duelo con depresión. El duelo es algo que inevitablemente vamos a pasar. La mayoría o todos los seres humanos. Todos vamos a perder algún ser querido, todos vamos a perder algo que nos gustaba mucho, con lo que teníamos mucho apego. Esto es algo que todo ser humano en algún momento de la vida pasa. Y es un desierto que no podemos esquivar. Job estaba caminando ese desierto. Ahora, es un desierto
del que se sale naturalmente. El único problema es cuando ese desierto se extiende. Si yo estoy pasando un duelo, uno no puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿No? Dice, un año es el punto máximo del duelo. Más de un año está mal. No, no, cada persona es distinta y cada persona va a atravesar el duelo como pueda, con las herramientas que tenga. Uno, como decíamos antes, tendría que acompañar ese proceso, pero no tiene que confundir duelo con depresión. Una persona que pierde un ser querido, a los 3 meses la ves y está llorando y dice, está en una depresión. No, no está en una depresión, está en un duelo. Entonces no confundamos y no juzguemos. Toda la enseñanza del libro de Job tiene que ver con esto. No juzguemos. No juzguemos que esa persona, porque está enojada con Dios, es un hereje. Lo más normal cuando alguien pierde un ser querido es que se enoje con Dios. Yo tenía un amigo que decía, y si no te la agarrás con Dios, ¿con quién te la vas a agarrar? Si el que tiene poder con la vida y la muerte es Dios. Él es el que tiene poder para llevarse a alguien. Entonces, si se llevó a alguien muy amado y te enojaste con Dios, bueno, después te tendrás que amigar con Dios, como Job. ¿Sí? No puedes estar peleado toda la vida porque ahí sí tenés un problema. Pero es normal, es normal. Y de hecho, muchas personas que hoy están lejos del Señor o que directamente dicen yo soy ateo, tienen que ver con una frustración con Dios. Yo decía, Roberto Carlos, el famoso cantante, hizo canciones para Dios, él era cristiano, cantaba Jesucristo, Jesucristo, ¿no? Yo estoy aquí, pero su madre se enfermó, él oró para que su madre no muera y su madre murió. Y él se aparta del Señor por este dolor. Pasa. Después nosotros tenemos que ayudar en ese proceso para que se reconcilie con el Señor y en la medida de lo posible salga el duelo, obviamente. Pero no confundamos duelo con depresión. ¿Que el duelo puede derivar en una depresión? Sí, puede ser. Puede ser. Pero de nuevo, pasado un tiempo prudencial, uno tiene que empezar a analizar qué está pasando. Si termina encontrando lo que hablábamos antes, todos los síntomas de una depresión, bueno, por ahí alguien tendrá que diagnosticarlo y ayudar, ahí sí, a salir de una depresión. Pero de nuevo, por el duelo va a tener que pasar. Y no es bueno ponerle onda y ponerle una sonrisa a tu cara y se te va a pasar. No funciona así. El corazón es más profundo que eso. Y nosotros tenemos que entenderlo y acompañarlo. Y quiero que vayamos a Job 42, versículos 7 al 9. Quiero que veamos cómo cierra esta historia de Job. Job 42, a partir del versículo 7, dice, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán. Fíjense lo que le dijo Dios. Ahora ya no habla solo con Job, ahora habla con los amigos. Le dice a Elifaz, estoy muy enojado contigo y con tus amigos porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Y uno diría, esto es al revés. Cuando uno lee los pasajes de lo que decían los amigos, todos los discursos de los amigos de Job, eran discursos teológicamente maravillosos, con algunos errores de concepto. Y los errores de concepto es, si vos caminás con el Señor y estás con Él, nada malo te va a pasar. Este era el trasfondo de la teología de los amigos de Job. Y Job le decía, nada malo te va a pasar, mírame. Yo hacía todo bien delante de Dios, mirá cómo estoy. Entonces Dios les dice, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Esto era equivalente a lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en pecado delante de los sacerdotes para que sus pecados sean expiados.
Es decir, que lo toma a Job en una posición sacerdotal y lo lleva a orar en intercesión por sus amigos, a hacer intercesión sacrificial por los amigos. Y dice, Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente. Lo peor que le puede pasar a muchos teólogos es quedar avergonzados. Ustedes conocen las disquisiciones teológicas cuando se agarran los teólogos, que muchas veces hacen esto, ¿viste? Se agarran los debates y está un teólogo contra otro a ver quién es el que tiene, ¿no?, el concepto más encumbrado. Esto hasta el día de hoy, bueno, pasa dentro del mundo cristiano y pasa dentro del mundo judío. Los judíos hasta el día de hoy se encuentran para tener estas grandes disquisiciones y los grandes pensadores, ¿no? Bueno, eh, y estos teólogos le dicen, miren, para no quedar avergonzados, que su amigo Job, el supuesto hereje al que ustedes le estaban criticando todo, ore por ustedes. Y dice, así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. Job, que se quejó con Dios, que le dijo, matame mejor, ¿para qué me dejaste vivo? Todas estas cosas, Dios le dice, él habló correctamente. Díganme si esto no nos rompe un poco los esquemas de lo que entendemos, aún de la reverencia que entendemos que deberíamos tenerle a Dios. Nos pensamos que en ese temor de Dios y en esa reverencia no se nos permite quejarnos, despotricar delante de Dios por lo que me está pasando. Sin embargo, cuando vamos a la palabra y a los grandes ejemplos de Dios, encontramos a David, encontramos a Job, gente, bueno, Jeremías leíamos la vez pasada que decía lo mismo de Job. Me hubieras matado el día que nací, ¿para qué nací? ¿No? Bueno, sin embargo, encontramos en estos ejemplos de siervos tremendos del Señor que Dios dice, este habló bien de mí. Hizo lo que yo quería que haga frente a una situación como esa. Entonces Elifaz, el temanita, Bildad, el subita y Sofar, el namatita, fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. Y en el versículo 10 dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor también sanó, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó el doble todo lo que Job había tenido. Esto también a veces rompe un poco el esquema. ¿Por qué? Nosotros en general pensamos que hasta que no salgamos de la situación en la que estamos, no estamos habilitados por Dios para bendecir a otros. Porque decimos, ¿qué le puedo dar? Yo, estando así enfermo, voy a orar por un enfermo para que se sane. ¿Qué ejemplo soy? Yo que estoy en medio de una crisis de tristeza, de duelo, voy a estar orando por alguien. Y por lo visto, primero él oró y después Dios lo sanó. Entonces, de nuevo, también esto rompe mucho nuestros esquemas. Mientras estamos pasando por situaciones difíciles, no te sorprendas que Dios te llame a orar por alguien que está en una situación difícil como la tuya. La de los amigos era otra. Pero Dios muchas veces, a ver, o Jesús desde la cruz, en su peor momento, no oró por los que estaban abajo, mejor que él, supuestamente, sus verdugos. Y les dijo, Señor, no le tomes esto en cuenta. Lo que le estaba diciendo es, Señor, que ellos se salven también. Y cualquiera hubiera dicho, pero que está en problemas sos vos, no ellos. Si uno tiene una visión espiritual, los que estaban en problema eran los que estaban abajo. Jesús estaba perfecto. Estaba haciendo lo que tenía que hacer en la voluntad de Dios más perfecta imposible.
Mientras vos estás en momentos difíciles, por ahí estás en la situación perfecta de Dios para tu vida. Dolorosa, sí, pero eso no significa que Dios no te habilite. Sí, Juan. Con Naamán, bien, bien, muy bueno eso. Naamán, general del ejército, enemigo de Israel, que llevó esclavo a Israel, la esclava, la esclava secuestrada, es más o menos como si hoy una judía le estuviera diciendo a los muchachos de Hamás, anda que oren por vos para que te sanes. Lo mismo. Si hacemos un paralelismo, es lo mismo. Ah, Salmo 142.2, sí, lo que leímos antes. Dios quiere que le expresemos nuestras quejas, ¿sí? Y que le digamos nuestros sentimientos más profundos. Entonces, la esclava, en una situación totalmente negativa para ella, y supuestamente el que estaba en buena posición era el general, pero tenía lepra, ¿no? Y le dijo, ¿por qué no vas a Israel que hay un profeta? Yo conozco un profeta en Israel que puede orar por vos. Y este hombre fue. Y después si no hubiera sido por uno de sus soldados, ni siquiera se sanaba porque el tipo no quería meterse en el río, ¿no? Entonces, Dios te va a usar a veces en situaciones en donde no te gustaría que te use, preferirías que te sane primero, para sentir que tenés más autoridad. Pero te quiero decir algo, la autoridad es del Señor, no nuestra. Y eso también muestra fe, como bien dice Mauro. Eso es fe. Fe es creer que aun cuando vos no tenés nada para dar, como decía Vero, no tengo nada para dar, solamente Cristo. Buen pequeño detalle, ¿no? Si lo tengo a Él, lo tengo todo, ¿no? Entonces, bueno, Job ruega por sus amigos y Dios sana toda su aflicción. Y dice que aumentó al doble todo lo que tenía. Y si seguimos leyendo en el versículo 11, dice, después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, fíjense acá, siempre tenemos esta dicotomía. El diablo le enviaba, ¿no? Porque Dios le dijo, bueno, al diablo, toca todo, pero no lo mates. Y está esta dicotomía. ¿Lo envió el diablo o lo envió Dios lo que estaba pasando con Job? Bueno, convengamos que cuando leemos el diablo lo había mandado, pero Dios lo permitió. Es decir, Dios sabía lo que Job estaba pasando, no es que se hizo el distraído, dice la palabra que Dios no se duerme, Dios está atento a lo que nos está pasando. ¿Sí? Entonces dice, después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes. Y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Para sanar de un duelo necesitamos consuelo. Por eso dice Pablo que consolemos a otros con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. Y es verdad, el Señor nos puede consolar, el Señor trae consuelo, pero el Señor te puede usar a vos para consolar. Cuando alguien está de duelo, necesita estar con gente que lo consuele. No que le discuta como los amigos de Job, sino que venga y traiga consuelo. Y vemos que una vez que Dios decide ahora viene el tiempo de tu sanidad, le manda gente que lo consuele. Que nosotros podamos ser de esos y no de los amigos, teólogos. Que podamos ser de los que consuelan. Hasta le trajeron, no tengo la última revelación del Apocalipsis de la moneda de plata y del anillo de oro, después veremos lo que el Señor revele, pero de alguna manera porque Job había perdido su familia, había perdido sus hijos, pero había perdido todas sus pertenencias.
Entonces el consuelo de los amigos fue emocional y financiero. Y financiero. Yo diría que lo que le trajeron los amigos fue primicias de su restitución. Fueron usados por Dios para empezar a restituir la riqueza que él había perdido a causa de la obra del enemigo. Dice que le trajeron una moneda de plata y un anillo de oro cada uno. No era poco, es un buen regalo. Imagínate, venga un montón de gente y cada uno te trae una moneda de plata y un anillo de oro. Dentro de todo te dan una ayudita para arrancar. ¿Sí? Bueno, y dice, y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14.000 ovejas, antes tenía 7.000, 6.000 camellos, antes tenía 3.000, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, todo el doble. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y uno podría decir, ¿por qué no le dio 14 hijos y 6 hijas? ¿No? Es una buena pregunta. Porque no eran animales, eran hijos, no eran pertenencias. Y sus 7 hijos y sus 3 hijas, a pesar de que habían partido de esta tierra, él los seguía teniendo. Estaban con el Señor, pero él los seguía teniendo. Entonces ahora le dio otros 10 hijos. Si vamos al caso, ahora tiene 20 hijos. 7 hijos y 3 hijas en la presencia del Señor y otros 10 acá en la tierra. ¿Sí? Creo que esa es una buena explicación de por qué en la tierra no quedó con 20, porque espiritualmente tendría 30, si vamos al caso. ¿Sí? Y dice, la primera de ellas se llamó Yemimá, la segunda Kesillá y la tercera Keren Apuk. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y Job les dio herencia, lo mismo que a sus hermanos por partes iguales. Acá Job fue un adelantado, no hizo falta feminismo, no hizo falta lucha por igualdad. Fíjense el corazón que tenía Job. Era una época en donde tal vez los hijos recibían más herencia que las hijas. Sin embargo, Job tenía un corazón de equidad. Le dio lo mismo a los hijos que a las hijas. Y dice, Job pudo ver a todos sus hijos y a sus nietos y bisnietos hasta la cuarta generación, pues llegó a vivir 140 años. 140 años. Dios restituyó todo lo que el diablo le había quitado. Dios restituye y Dios nos promete un futuro de restitución. Puede ser en la tierra o puede ser en el cielo. Convengamos que los 10 hijos que partieron de esta tierra ya no volvieron a esta tierra, pero el Señor nos promete que aún nuestros hijos y nuestros seres amados que estén en el Señor, nosotros los vamos a ver en el cielo. Entonces, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros, somos una obra de arte en sus manos. Y Él va a continuar el trabajo hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que nos vayamos con Él o Él venga a buscarnos. Su obra continúa. Los procesos de dolor, de aflicción, de pérdida son parte de la obra de Dios. ¿Sabían? Una vez escuché, no me acuerdo ahora, perdónenme mi falta de cultura, pero una vez eh, leí que le preguntaban a un escultor, estos escultores tremendos que de un bloque de granito, de un bloque de mármol hacen una obra de arte impresionante. Y le decían, ¿cómo visualizás lo que tenés que hacer para que llegue a ser la obra de arte en la que vos convertís esas piedras? Y él dice, solamente le saco lo que le falta, lo que le sobra, dice. Yo le voy sacando lo que le sobra hasta que queda lo que tiene que quedar. Yo creo que Dios hace con nosotros lo mismo. ¿Sí? Él va haciendo una obra de arte en la que nos saca
lo que nos sobra en algún caso o lo que necesitamos que nos sea quitado. Como dice, para que el árbol dé más fruto muchas veces tiene que ser podado. Y cuando ese día llegue, cuando el día del Señor llegue, todo va a estar cumplido, como hoy decía Luis, como dijo Jesús en la cruz, todo está cumplido. Hecho está, consumado es. Dice Isaías 25:8, Isaías 25:8, Dios el Señor, fíjense lo que dice, destruirá a la muerte para siempre. Nuestro peor enemigo, y en este caso había sido el peor enemigo de Job con sus hijos, es la muerte. Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Cuando Isaías lo dijo, la promesa era aparentemente solo para el pueblo de Israel, solo para el pueblo judío. Pero en Jesús, Él nos abre la puerta para que esta promesa sea para nosotros. Y es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. Hay una promesa eterna. Él va a secar lágrimas aquí en la tierra, pero va a llegar un día, cuando llegue el día de Jesucristo, en donde toda lágrima será secada, donde Él sanará todo dolor. Y en Apocalipsis 21, del 3 al 5, Apocalipsis 21, 3 al 5 dice, entonces oí desde el trono que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién es el que está sentado en el trono diciendo esto? El mismo que lo dijo en la tierra. Yo hago nuevas todas las cosas. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Él lo puede hacer aquí en la tierra, pero ciertamente lo va a hacer en el cielo. Habrá muchos que acá en la tierra no verán todo nuevo, no verán todo restituido como Job. De hecho, Job no vio restituidos a sus 10 hijos hasta que llegó a la presencia del Señor. Pero esa es nuestra esperanza y es una esperanza que nos ayuda a vivir nuestra vida aquí en la tierra, que nos alienta a seguir tomados de su mano hasta el final y a gozarnos por medio de la fe por adelantado. Dice que Jesús, cuando vio venir la cruz, pudo soportar la cruz con los ojos puestos en lo que venía por delante, en el gozo que venía delante. Que nosotros tengamos siempre los ojos puestos, como dice la Biblia, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque en Él está el gozo perfecto que Él nos promete. Tenemos dolores que pasar en la tierra, Él nos puede ayudar a pasarlos y nos puede sacar de esos dolores, pero nuestra esperanza está puesta en Él, el autor y consumador de nuestra fe, el que secará toda lágrima de nuestros ojos. Juan quiere decir algo, ¿tenemos micrófono? Dale, sí. Ujú. De dientes. Acá hay una realidad que plantea Juan. Solo los que acepten a Jesucristo en esta tierra podrán ser acreedores de esta promesa. De lo contrario, se presentarán delante de un trono que va a ser de juicio y no de gracia.
pero tenemos una vida aquí en la tierra de oportunidad. Jesús nos abre una puerta de oportunidad, porque todos los que lo reciban aquí en la tierra se harán acreedores de esta promesa. Es promesa de vida eterna, promesa de salvación, la promesa de Isaías. Las mismas promesas que estaban en el Antiguo Testamento que dijeron los profetas hoy están disponibles para nosotros. ¿Sí? Solamente en Cristo. Sin Cristo nos perderemos. No lo digo por mí. Me quiero salvar. ¿Sí? Pero la realidad es que hay una puerta abierta y todo aquel que reciba la promesa será salvo. Amén. ¿Me acompañan a orar? Juan, me diste el pie para lo que vamos a orar. Yo quiero que oremos esto porque me gustaría que se vayan hoy de este lugar con la convicción de que ustedes están sellados con esta promesa, de que realmente sus lágrimas serán secadas y vivirán una vida eterna en la presencia del Señor, que Él será el tabernáculo de ustedes. ¿Saben lo que es el tabernáculo? En el Antiguo Testamento era el lugar de la presencia de Dios, donde venían a adorar a Dios. Estaba hecho de tela. Pero dice que en el cielo Él mismo será ese templo, ese tabernáculo. Él nos rodeará de su amor y Él quitará de nosotros todo dolor, toda angustia. ¿Sí? Entonces, me gustaría que me acompañen a orar. Los que ya lo hicieron, lo haremos de vuelta, no está de más. Y los que nunca lo hicieron, si hoy quieren hacerlo, repitan conmigo. Si ustedes lo creen en su corazón, dice la Biblia que si crees en tu corazón que Jesús murió en esa cruz por tus pecados y lo confesás con tu boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a orar. Y de nuevo, repitan conmigo, digámosle esto. Digámosle, Padre Dios, gracias por tus grandes promesas que podemos leer en libros de hace miles de años que son realidad hoy. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a caminar en esta tierra para mostrarnos tu amor y a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y abrirnos una puerta al cielo que nadie puede cerrar. Señor, hoy recibo a Jesús en mi vida para que sea mi Señor, mi Salvador, el que gobierne mi vida. Señor, entiendo que no hay salvación fuera de Jesús, pero en Jesús tengo promesa de vida eterna, donde no habrá más dolor ni llanto. Te entrego, Señor, mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Jesús, venía a vivir a mi vida, a gobernarla, a ayudarme a caminar todos los días de mi vida hasta que me vengas a buscar, tomado de tu mano. Amén y amén. Déjenme orar. Señor, gracias por tus promesas, Señor. Estuvimos hablando de tristeza, de dolor, Señor, de duelo, aún de depresión. En ninguna de estas cosas, Señor, vos sos impotente. Tu mano, Señor, está extendida para salvar y para sanar. Y vos tenés poder para salvarnos, Señor, de cualquier pozo oscuro en el que nos podamos encontrar. Gracias porque lo hiciste con Job, lo hiciste con David, lo hiciste con Jeremías. Vemos, Señor, en cada uno de tus hijos en la Biblia, Señor, tu salvación, tu restauración, tu restitución. Y podemos leer en el Apocalipsis, Señor, lo que será el final, en donde toda promesa se cumplirá, Señor, en donde toda lágrima será secada, en donde todo dolor quedará atrás. Y viviremos eternamente en tu presencia, Señor. Una vida de gozo eterno y perpetuo. Señor, gracias, porque en Jesús, Señor, estas promesas son sí y son amén.
Yo bendigo, Señor, a mis hermanos hoy acá, Señor. Si alguien hizo esta oración por primera vez, yo te pido, como dice tu palabra, que vos selles sus vidas con tu Espíritu Santo. Garantía, Señor, de que tu promesa se cumplirá en el día de Jesucristo. Llenanos, Señor, de tu Espíritu, Señor. Permitinos vivir una vida, Señor, en tu presencia, mirándote a vos, el autor y consumador de nuestra fe. Si alguien está pasando dolor, tristeza, Señor, a un duelo, ayúdanos, Señor, a ser esos agentes de sanidad. Ayúdanos a ser, Señor, de parte tuya consuelo para los que sufren. Y manifestate, Señor, soberanamente para que puedan ver tu gloria y sus corazones puedan ser cambiados. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.